Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos por aquí iniciando este programa Despertando Conciencia con Amor. Por ahí estoy esperando nada más que se conecten Jime e Iru. Ya está por aquí, ya está por aquí Iru. Ni les avisé nada más, inicié el vivo. Listo, ya está por aquí Jime también. Hola, Hola. ¿qué tal? Listo, vamos a invitar. Yo creo que ya se debe de estar uniendo. Dime. Ujú. ¿Cómo estás, Iru? ¿Cómo vas? Muy bien, bueno, hoy con un Hola, poquito de frío aquí. Eso. Hola, Jimena, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo van? ¿Cómo están ¿cómo andan, las chicas? energías de hoy? ¿Cómo va todo? Una locura. El mío es los Acá miércoles. genial. Los miércoles es una locura para mí. Muchas cosas. Vivos, taller. Y encima hoy tuve junta en el colegio de mi hijo. Entonces, bueno, digo, en línea, pero pues como quiera, son intensos los miércoles. Pero muy contenta, muy contenta. Siempre que llega este programa como que levanta el ánimo, ¿no? Como que Sí. te sientes Sí, animado. sí. Y bueno, Es cierto, sí, es bueno, vamos a así. empezar este programa Despertando Conciencia con Amor, pues ya saben, con Jime, con Iru, que ya estamos aquí, yo soy Maya, México, Argentina y España unidos en una transmisión y hoy, bueno, vamos a hablar sobre los miedos, un tema interesante, recurrente en la vida de todos y que en algún punto todos tenemos que irnos moviendo de ahí y hay que hacer este trabajo de cambio, de autoconocimiento para, pues, para irlos sacando, ir estando más en conciencia. Entonces, pues vamos a empezar, chicas. No sé si quieran decir algo. Yo creo que ya conocidas estamos más que conocidas, ¿no? Sí. Ya no nos presentamos más, ya está. Pues bueno, mira, yo hoy todo el día, ¿no? Le estaba dando vueltas a la cabeza, ¿no? De qué decir al inicio, ¿no? Y fíjense, tratando de los miedos, nosotras enfrentamos el miedo de muchas personas sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotras cada miércoles y bueno, y otros días más, nos unimos para hablar libremente frente a las personas, frente a una cámara y en directo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces las personas me preguntan, pero ay, pero ¿y cómo haces? Pero no te da miedo, pero ¿y si te equivocas? ¿No? Entonces, em, claro, es cierto, al principio me daba muchísimo temor y al principio, no, era como hablaba un poquito, o bueno, hablo un poquito más, ¿no? Y entonces es como, pero es vencer ese temor, porque al final si nos quedamos en el no hacerlo porque, y si me equivoco o si me sale mal, entonces al final eh, no logramos muchas cosas en nuestra vida por eso, por quedarnos estancados en algo que ay, ay, pero es que no sé, y si cómo va, y si sale, a veces hay que enfrentarlo, ¿no? Y bueno, y tener esa valentía de salir adelante, y bueno, a veces nos ha pasado, que a mí me ha pasado, para los que nos estén viendo, que yo me quedo en blanco en un directo. Una frase, por ejemplo, que yo decía constantemente todos los días se me olvidó. Entonces, claro, imagínense en el directo, nos echamos a reír y lo tomamos con naturalidad, como es la vida, ¿no? Que a veces, bueno, cuando son cosas así imprevistas, pues bueno, puede pasar de todo. Entonces, este es el primer miedo que yo tenía en la mente hoy, ¿no? De ayudar a las personas y decirles que se atrevan, que no se queden allí en ese temor, sino en salir adelante y mostrarse al mundo. Porque a veces no nos mostramos al mundo y hay muchas personas que están esperando por nosotros, por ver eso que tenemos para dar. Ese es mi primer aporte el día de hoy. Gracias, Iru. Sí, y yo creo que también tratar de entender que el miedo es instintivo en el hombre, es parte de nuestra naturaleza, de hecho es un mecanismo de defensa que nos previene
de un montón de situaciones. Sin miedo, creo que la mayoría de nosotros estaríamos muertos. O sea, es un instinto necesario que nos permite, de alguna manera, defendernos de posibles ataques de la afuera. Por supuesto, esto es muy primitivo en el hombre, estamos hablando de esto, se remonta a más de 10.000 años antes, más de 10.000 años antes de Cristo, en donde instintivamente el hombre tenía que, a través del miedo, poder defenderse de ataques reales, que no eran los ataques que sufrimos hoy, que son simbólicos. Hoy estamos hablando de que el miedo se presenta ante situaciones que conectan más con lo simbólico que con lo real. Hoy en día, difícilmente en la esquina de casa se aparezca un tigre de dientes de sable y me quiera comer, ¿sí? Pero sin embargo, claro, que en realidad, o sea, si nos vamos bien atrás, Claro. esto es parte de un instinto de supervivencia. Pero la realidad es que hoy los miedos surgen en función de situaciones que son simbólicas, ¿no? Miedo a mi jefe, a que mi jefe me rete, miedo a que mi pareja se enoje, miedo a un montón de situaciones que son más bien psicológicas, mentales, son construcciones que conectan con nuestras creencias, que conectan con lo que traemos, lo que arrastramos, cómo hemos sido criados, cómo estamos definidos en función de una afuera que fue configurándonos de alguna manera, y bueno, y el ser hoy ya adultos, pudiendo ser un poquito más conscientes de estos mecanismos que operan de manera automática, poder ir corriéndonos de ese lugar si esos miedos no son un colectivo que viene de frente y me va a atropellar, sino que es un miedo que conecta con situaciones que tienen que ver con lo simbólico y no con hechos de la realidad o situaciones que son amenazas reales, ¿no? Cuando hablamos de amenazas reales me refiero, viene una persona corriendo con un cuchillo hacia mí. Eso es una amenaza real, es la misma reacción de miedo que provocaba hace 10.000 años antes de Cristo el tigre de dientes de sable cuando se abalanzaba sobre una persona. Bueno, es exactamente la misma reacción. Lo que pasa es que nuestro cerebro más primitivo va a responder de la misma manera que respondíamos en ese momento, activando todo el mismo sistema y mecanismo de defensa para defendernos de la amenaza. No importa si esta amenaza es real o simbólica, si es para mi percepción, si para lo que yo estoy percibiendo eso es una amenaza, mi cuerpo va a reaccionar ante esa amenaza de la misma manera de que si fuera ese tigre de dientes de sable. El tema es qué pasa en mi cuerpo cuando todo esto se activa y qué provoca, ¿no? Porque esto está ligado con el estrés. Exactamente. Está ligado con un montón de sustancias que se despiertan en mi cuerpo y que me sirven para resolver esa situación en ese instante. Ahora, ¿qué pasa si esto se prolonga en el tiempo y yo vivo en este estado de ansiedad, de miedo, de estrés, en donde esto nunca baja, esto nunca merma, porque esto genera una reacción en mi cuerpo que es altamente nociva, porque para que este sistema de defensa, que el miedo activa en mi cuerpo, genera que otros sistemas se vayan apagando, porque no hay energía suficiente para todos los sistemas al mismo tiempo. El tema es que cuando se activa el miedo, el estrés, lo que se desactivan son sistemas muy necesarios, como el sistema inmunológico. Entonces, ya no es tan, ay, bueno, le tengo miedo a tal situación. Es qué está pasando dentro de mi cuerpo ante ese estresor, ante esa situación de miedo, porque esto puede desencadenar en algo mucho más complicado. Mucho más grande. Estamos hablando de generar enfermedades. Exactamente, como esta parte, yo lo que yo identificaba en mi miedo es como esta energía que te paraliza el cuerpo, pero que te dispara la mente. Y la mente en ese espacio genera, y ahí es donde se hace como este círculo. Miedo, me paralizó el cuerpo, ese hueco mi mente lo utiliza, de ahí genera más emociones, pensamientos, ideas, recuerdos, y me voy hacia esta parte de, yo pienso que el miedo es como este bloqueador, que justamente el trabajo es como evitar emociones más profundas, como la angustia, como la ansiedad,
que no me gusta sentirlas, por lo tanto yo pongo el miedo adelante porque a mí el miedo me bloquea, me paraliza y eso es como un sistema pues de protección, De defensa. exacto, de defensa. Entonces, al verlo así, ya no te sientes, ya no entras en ese conflicto, por lo menos yo al entender esta es como es una sabiduría que tiene tu cuerpo, que simplemente la empezamos a usar de Total. manera equivocada, pero además le ponemos muchos pesos y entonces cuando vives en el miedo, también vives como en esta parte de estarte como juzgando porque te estanca, porque te para, entonces es entender que el miedo es este sistema normal, pero que sí hay que ver más allá, hay que pasar esa cortina de miedo sí o sí para ver cuál es, en mi punto, por lo menos lo que yo en mi experiencia me pasó es que realmente pues eran puras como tanto carencias afectivas o miedo o carencias como de valoración, donde yo decía, si lo tengo que hacer, tengo que hacerlo bien, entonces tiene que salir perfecto, tengo miedo a hacerlo mal, entonces todo eso te va conectando justo con lo que decía Iro ahorita, de que es que al empezar a hacer esto tienes que de pronto tomarte tu pastillita, como dicen aquí en México, tu pastillita de vale madrina, para que no me importe tanto el resultado y no conectar y decir, bueno, sí me da miedo, pero como quiera me voy a ir, voy a ver más allá y empezar a identificar cuáles son las emociones que estoy tapando con ese miedo, porque hay que vivirlas para trascenderlas, hay que reconocerlas para salirnos de este miedo y comenzar a vivir, porque el miedo te paraliza y te, te bloquea el avance, exacto, el afrontar, el sentirme pleno. Entonces, pues es justamente ir más allá y ver cuál es esa emoción que me estoy negando, que estoy bloqueando con el miedo, porque siempre hay. En Access nos decían esta parte de, detrás de cada miedo hay un superpoder. Y sí, definitivamente yo soy fiel creyente de eso, porque tu vida cambia cuando afrontas el miedo y ves lo que hay más allá y ves que ese monstruo realmente no era más que una sombra de una creencia o de algo que pensaste que así era, entonces empiezas a vivir de nuevo, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí, pero para eso tuviste que hacer, perdón, Iru, tuviste que hacer un proceso de conciencia, de poder vencer esto, ¿no? Y poder mirar realmente qué está provocando ese miedo y poder conectar con la causa para poder desmantelar esa unión que se produce en automático, que nuestro cerebro reacciona en automático ante determinado estímulo y poder desconectar esa unión neuronal entre estímulo y respuesta que por lo general es ya automática. Llega un momento que es la sola presencia de determinada persona provoca esta emoción, provoca esta sensación y no le doy mucha explicación al por qué, porque mi conciencia en ese momento está totalmente corrida y soy emoción pura, entonces estoy sintiendo, estoy en un desborde emocional que no me permite tener mucha capacidad de análisis. Si logramos hacer este análisis y corrernos un poquito de la sensación, de la emoción, poder saber que la estamos sintiendo, pero decir, bueno, ok, ¿qué está causando esto? ¿Qué provoca esta emoción? ¿Es realmente una causa suficiente para que yo me sienta y me ponga en este estado? Entonces el poder hacer este análisis nos permite tener un nivel de control sobre nuestro cuerpo y cómo operamos muchísimo más alto y de mucha más conciencia. Perdón, Iru, yo te interrumpí. No pasa nada, que nuestra conversación es libre. No, a ver, lo que yo quería acotar era, por ejemplo, una de las sensaciones que me ha ocurrido a mí, que a veces todavía me ocurre porque no somos seres perfectos, ¿no? A mí lo peor que me causa el temor es no dormir. No sé si a ustedes les ha pasado o a alguna persona que nos esté viendo que le haya ocurrido. Porque claro, como bien lo ha dicho Maya, constantemente estamos en ese pensamiento, ¿no? Uy, si hago esto y si no lo hago, pero entonces si lo hago, entonces pasa esto, pero es que si no lo hago pasa lo otro. Entonces, claro, al final incluso esto te genera trastornos hasta en el sueño, o sea, que no puedes ni dormir bien por estar con un temor que a lo mejor, mira, que ya me pasó, que hace poco también me pasó que se lo comenté a Jimena, no voy a decir en qué, pero era no ese temor, ¿no? Que sientes que, ay, que si lo digo, que si no lo digo, entonces claro, estás un tiempo, o no sé, 3 días, un mes, el tiempo que tome, poder decir lo que sientes, pensando que puede ser lo peor del mundo, por ejemplo, y al final la otra persona se lo toma súper bien.
¿no? Eso es uno de los temores, ¿no? Que a veces uno tiene temor de decirle a las personas lo que piensa, lo que siente, porque cree que la otra persona va a reaccionar así o asá. Y al final la persona reacciona como tiene que reaccionar y como tiene que ser, ¿no? O sea, y como bien lo ha dicho Jimena, que esa frase me encanta de ella, em, la, la respuesta de los demás, igual corrígeme si lo digo mal, Jimena, la respuesta de los demás no depende de ti, básicamente, ¿no? Depende de ellos. O sea, es tu exterior, no tú. Entonces, es como empezar a tranquilizar esos pensamientos que a veces, yo creo que incluso hasta la culpa también, no sé si ustedes consideran lo mismo, pero para mí la culpa también va un poco relacionado con el miedo, ¿no? Uno va con ese temor y esa culpa de que, ay, es que si no lo digo, que si lo digo, que si lo dije, y entonces, ¿no? Y te quedas ahí como enganchado. Que perdonen, chicas, que alguien estaba escribiendo y dijo que sus sensaciones te dan Sí, náuseas y dolor de cabeza. O sea, imaginarse todo lo que uno sí, produce, como lo Ujú. comentó Jimena al principio, por el temor, ¿no? Sí, sí, además, sí, ¿cómo se por el temor y por un montón de emociones Ujú, sí, no, las También. hormonas, Perdón, no, perdón, no, María. está perfecto, las hormonas, que era lo que decías ahorita, o sea, hasta qué punto el hecho de negarte a esa autoobservación, a no querer afrontar esos miedos, que por lo que sea que estén ahí, al empezar a afrontarlo se hace este cambio realmente, es donde se empieza realmente si quieres una curación, pero estás dispuesto o no estás dispuesto a trascender esa emoción, a decir, ¿sabes qué? Hago un alto, realmente si soy objetivo con esto, estoy haciendo un drama cósmico de esto, quizás no es necesario. Exactamente. Es que pareciera que cuando la emoción se siente intensa, que no hay salida, pero sí la hay. Y la salida yo creo que tiene que empezar en cuestionarte esos pensamientos que están generando todas estas, este montón y están disparando todo este montón de hormonas y de cosas, porque sí, y es responsabilidad de cada uno hacerlo sí o sí, porque si no la salud se va deteriorando. Ahorita hemos visto justamente cómo han aumentado las problemáticas con estrés y cómo no sabemos, en esta pandemia nos dimos cuenta cómo no sabemos estar con nosotros mismos, cómo no sabemos controlar nuestra Totalmente. mente, cómo no hemos sabido calmar esa mente, ni siquiera hacer las respiraciones correctas, el respirar y oxigenar el cuerpo de la manera adecuada, el estar más presentes y conscientes, tan fácil como identificar. Yo recuerdo, yo siempre les he dicho, o en muchas ocasiones he dicho, que cuando yo inicié este camino, el primer curso que tomé, la primera pregunta que me hicieron fue, en tu día a día, ¿cuánto haces por amor y cuánto haces por miedo? Yo me quedé, como dice, me quedo boba, me quedé helada, porque realmente yo tenía miedo, o sea, todo, me fui haciendo como una listita y sí me tomé ese tiempo de hacer una lista y decir, híjole, esto lo hago porque no vaya a pasar esto y esto, pues puro evitar, todo era para evitar tragedias mentales. Dije, entonces mi cerebro tiende a irse Sí, a la tragedia. Por lo tanto, ya lo identifiqué, dije, bueno, ok, ya lo identifiqué, ahora vamos a ir qué hay detrás, qué hay más atrás de eso. Entonces, creo que es una responsabilidad definitivamente de cada uno ir trascendiendo estos miedos, pero saber y que tengan esa certeza de que sí hay algo más allá, que sí se puede, que sí sales de esa zona cuando te lo permites, cuando realmente te cuestionas todo lo que hay en tu mente, porque si la mente está llena de conflictos, pues todo se va como pasando hacia allá, toda la mente crea, manifiesta y genera. Entonces, si lo que estamos generando no está siendo amoroso, pues hay que empezar a trabajar en lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Exactamente. sí, dijiste algo re importante, ¿no? Esto de que, porque seguramente ante la pregunta que te hicieron, ¿no? ¿Cómo transita tu día? Si desde el amor o desde el miedo, la primera respuesta es no lo sé. Porque la realidad es que no somos conscientes. Tenemos solamente un 5% del día que es en conciencia, el 95% restante es en automático. Por lo tanto, tuviste que tomarte el tiempo para poder hacer consciente estos procesos. Y es un ejercicio fantástico que la gente realmente puede poner en práctica, es desde dónde estoy abordando mi día, desde qué lugar, desde qué paradigma, desde qué
¿qué anteojos me pongo a la mañana? ¿Qué filtro tienen esos anteojos? Exacto. ¿Qué realmente, no? ¿Estoy filtrando desde el miedo? ¿Estoy filtrando desde el amor? ¿Estoy filtrando desde los juicios permanentes hacia el afuera, hacia mí misma? ¿Paso por el espejo y me digo cosas horribles? ¿Qué me está pasando? ¿Desde dónde estoy mirando mi realidad? Ujú, Porque la realidad es que lo que nosotros vemos y percibimos es solamente nuestro. ujú. Es lo que nosotros, son esos anteojos con los que estamos mirando la realidad. No hay una realidad. Hay tantas como personas existen. Entonces, en función de esto, es muy importante que para tomar conciencia nos pongamos en un análisis y una mirada hacia nosotros mismos, cosa que nos cuesta mucho hacer, porque es un ejercicio no solamente difícil, sino hay muchas cosas que no queremos ver Mm, y no queremos reconocer en nosotros mismos. Entonces, cuesta mucho y es doloroso. Yo siempre digo que el despertar a la conciencia es sí. doloroso, pero es tan necesario porque llega un punto en donde somos conscientes de que así como estamos operando, no estamos siendo felices, no nos sentimos plenos. Entonces, ahí es donde tengo que decir, bueno, para, vamos a poner un stop. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Ujú, Yo. ¿Qué tengo que cambiar yo? Porque esto siempre es de adentro hacia afuera. ujú. Nunca busquen el cambio en el otro. No esperen que el cambio venga de la afuera. No, cuando mi marido me empiece a tratar bien, voy a ser feliz. Cuando mis hijos se vayan, voy a ser feliz. Cuando mi jefe me respete y me ascienda, voy a ser feliz. Va a pasar la vida, gente. Exactamente. Va a pasar la vida y nunca van a ser felices porque están poniendo la felicidad en el lugar equivocado y es afuera. Exactamente. La felicidad no está ahí. Ujú. Claro, Hay que claro. buscarla adentro. Entonces, hacer este trabajo de conciencia, de mirarme realmente, de tomar decisiones mucho más asertivas y corregir el rumbo, porque me doy cuenta de que la estoy pifiando, decimos acá en Argentina, implica que podamos elegir un camino nuevo. Pero si yo no puedo mirar cuáles son mis falencias, dónde están mis áreas de mejora, el darme cuenta que eso que no me gusta en el otro lo tengo que modificar en mí, si yo no hago este trabajo consciente, vamos a seguir operando en automático y vamos a seguir dormidos a la conciencia. Es Sí, que fíjate. es más fácil echar culpas y hacernos la víctima y decir, es que yo así soy, así me crearon y esas son mis creencias, cuando pudiéramos simplemente cuestionarnos cada creencia, saber sin juicios que somos el resultado de cómo crearon a papá, cómo crearon a mamá y simplemente hay que hacer un análisis y decir, pues esto no me está sumando, hay que soltar y tener como esa, pues yo digo que hasta humildad de decir, ¿sabes qué? O sea, Ujú. esto no está funcionando Mm. y necesito que esto cambie. Yo siempre creo que y todas las que estamos, yo creo que en el camino de la conciencia, lo que más nos mueve es, tiene que haber otra forma de ver las cosas, porque la vida no puede ser simplemente voy, trabajo, me regreso y listo, Ujú. o sea, me voy de vacaciones una vez al año y regreso, o sea, no es, para mí, por ejemplo, eso fue, o sea, yo decía, es que tiene que haber otra forma, tiene que haber otro modo, porque esto no me parece que la vida esté diseñada para esto, tiene que haber mucho más. Y sí hay mucho más allá, pero sí necesitamos hacer ese trabajo y necesitamos voltear y ver qué es lo que me está alejando de esa vida que yo quiero, qué es lo que me está alejando, lo que nos decía Maestro Jesús la vez pasada en el taller de manifestación que estamos dando de conectando de corazón se llama, y nos decía, bueno, ¿qué es lo que, dónde estás? ¿Qué es lo que quieres? eh, Tenlo como bien presente, o sea, pon una Ujú. cosa que quieras y tráela, qué es lo que quieres y dónde estás. Y ahora observa tu mente y qué es lo que te está diciendo, porque el camino recto es que tú ya lo quieres, ya lo deseas, ya lo tienes, ahí está para ti. Sin embargo, si no estás conectando con esa energía, empieza a ver qué es lo que te está distorsionando, qué es lo que te está haciendo quitarte de ese camino en línea recta. Y entonces observa lo que hay en tu mente y vas a encontrar todas las creencias limitantes, los miedos y todo aquello que te está alejando. Pero entonces ponte a trabajar en ello, ponte, afronta las cosas, afronta porque es como el camino, es el camino para regresar. Justamente lo que nos dice ahorita Arcángel Miguel es que dice, si aprenden a reconocer sus emociones, incluso aquellas que más resisten, entonces están encontrando el camino de regreso al ser. Ay, qué Y bueno. sí, definitivamente creo que sí. Cuando
cuando conectas con con estas emociones que son quizás las más fuertes o las que más duelen. Sin embargo, son aquellas que son necesario trascenderlas, saber cómo se sienten y saber que son transitorias, saber que son emociones, pero que no tienes que guardarlas y almacenarlas, porque eso es lo que nos aleja del ser. Y es lo que dice Arcángel Miguel: conecten con esa fuerza de voluntad, conecten con estas emociones sin miedo a que vayan como a invadirlos. Dice, son simplemente estados transitorios, pero que ustedes con su fuerza de voluntad y con su conexión, sabiendo, con esa certeza que hay algo más allá, pueden trascenderlas y regresar a casa, regresar a esa tranquilidad, a esa paz y a ese amor para lo que realmente fueron diseñados. Entonces, pues empecemos a hacer este trabajo, ¿no? Sí. Bueno, de conciencia. sí, fíjate, has contestado a Verónica, que le iba a leer hace un rato, que ella dice que a veces es difícil pensar que podemos hacer todo de un punto más amoroso, porque a veces en casa todo se hace desde el miedo y así crecemos. Y fíjate que hay otra persona también que ha dicho, Jime, gracias por estas charlas. Sí, Gracias. dice, pude realizar este cambio y sigo en ese camino. Lo que molestaba del otro era el tema mío y sentí que les quitaba el poder al otro y así tomar las riendas de mi vida y de mis emociones, perdón. Entonces, eso que dice, bueno, muy bonitos los mensajes, ¿no? Y sí, a veces tenemos esos temores por cómo nos han criado, es verdad. Es que incluso, bueno, no sé la crianza de ustedes, pero desde pequeñita de pequeñita le tenía temor a mi papá, por ejemplo. Y tenía temor a decirle las cosas, porque claro, como era la forma en que nos criaban de el padre patriarcal, ¿no? El alfa, entonces claro, era como, uy, cuidado con lo que le contestas porque entonces sin querer uno crece con ese temor, que yo me he ido trabajando para que los que nos están viendo con toda sinceridad a partir de mis 30 años, ¿no? Que fue cuando yo empecé a tomar conciencia que yo decía, pero ¿y por qué a mí me da temor contestarle a las personas cuando algo me incomoda, ¿no? Eso es lo que pensaba yo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó mi análisis. Dije, algo está mal, no puede ser esto siempre así. Y, y fue cuando empecé a analizar que, claro, yo traía esa creencia limitante o ese patrón desde que nací de Esa tener configuración, temor esa configuración. a él. Es una configuración. Eso, configuración, esa es la palabra, la configuración de tener cuidado a lo que yo tengo que contestar. Entonces yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que tener temor si a la gente no le da temor decirme lo que piensa? Y a veces te hablan de una manera fuerte, ¿no? Y entonces yo siempre me quedaba como calladita. Y llegó un punto que dije, yo esto no, ¿por qué lo permito, no? Entonces, como dicen ustedes dos, hay que analizarse y sentarse y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿qué hay en mí que está creando esa reacción? Entonces, yo, por ejemplo, pude entender qué era lo que me estaba pasando porque tomé el tiempo para sentarme, meditar y analizar de dónde partía ese temor. Entonces, la invitación es esa, a tomar tiempo para uno mismo, que a veces también la gente tiene temor a estar solo, que eso también es otro temor importante, que, oye, no hay presencia más bonita que la de uno mismo, ¿no? Que uno tenga ese tiempo para decir, ¿y qué quiero hacer ahora? Me voy a sentar a ver el techo. ¿O qué quiero hacer ahora? Salgo y doy una vuelta, ¿no? O sea, aprender a estar con uno mismo. Eso es algo súper bonito y súper importante que también va muy ligado a lo que siempre voy a mencionar, que es el amor propio. Empezar por ese amor, ¿no? De decir, si yo me amo tanto, me pregunto, ¿me merezco esto o no me lo merezco? ¿No? Entonces, a partir de allí, comenzar a ir cambiando esos patrones. ¿Cómo fue que dijiste, Jime, que se me olvidó la palabra? Esas Configuraciones. configuraciones que tenemos ahí. Las- Esto es un temor que yo quiero expresarlo porque sé que muchas personas a lo mejor lo pueden vivir y no saben de dónde viene. Entonces, bueno, así como este, hay muchísimos más, pero bueno, cada uno tenemos que
vivir nuestra experiencia desde un punto de la vida distinto, ¿no? Sí, No, y trabajar en función también, trabajar nuestras propias configuraciones, entendiendo que no nacimos de un repollo, venimos de una familia, venimos de patrones familiares, venimos de creencias, vivimos en una sociedad determinada, en nuestro caso lo que tiene que ver con Latinoamérica, porque si bien Iru está en España, Iru es venezolana, Iru, ¿no? Así es, sí. Venezolana, pero hay configuraciones. Se quedó pegado, ¿verdad? sí, es lo que estoy allá. Sí, se quedó como congelado. Sí, que configuraciones como el dinero, la visión, la perspectiva, las ideas que tenemos sobre el dinero, que el dinero es sucio, que el dinero hay que cuesta conseguirlo, que hay que romperse el lomo para poder conseguirlo, son un montón de creencias limitantes que no solamente son de nuestra familia, sino que además están las sociales, las religiosas, hay infinidad de condicionamientos en los que estamos inmersos. Y esto es de a poquito ir pudiendo hacer cada vez más consciente cuáles de esas configuraciones que traigo quiero seguir manteniéndolas. Quiero que sigan siendo parte de mi vida, de mi patrón de conducta, porque puedo elegir. Esta es, creo que el gran atributo que tiene el despertar a la conciencia es el hacernos realmente conscientes de que tenemos poder de decisión, podemos elegir lo que queramos. No hay nada, o sea, si bien hay un montón de cosas que han sido configuradas, impuestas, adquiridas en la interacción con el afuera, ya como adultos podemos elegir. Esto, mirarlo, a ver, soy lo que sea, soy de tal manera o procedo o actúo de tal manera. Lo miro, ¿me gusta ser así? ¿Me gusta operar desde acá? Si no me gusta, ¿quién me obliga a seguir operando desde ahí? Nadie. Puedo elegir, decir, esto lo dejo y empiezo desde un lugar diferente y elijo operar desde un lugar diferente. Es mi decisión. No depende de nadie más. Entonces, esto de corrernos, de poner la responsabilidad fuera de las cosas que me pasan y empezar a hacerme cargo de que lo que me pasa es en función de lo que yo elijo que me pase. Es en función de cómo elijo pensar, cómo elijo operar en el mundo. Son mis decisiones. No soy víctima de nadie. Soy el resultado de las decisiones que tomé hasta este momento. Entonces, el hacernos cargo, por supuesto que duele, pero también nos empodera enormemente. Y nos Y es la manera libera. de Esto es la libertad. sí, claro, es la manera Nos de es liberar. la libertad. Ujú. Es el poder decir, soy libre de tomar las decisiones, de tener la personalidad que quiera. No me canso de escuchar, ay, yo soy así porque soy hijo de italianos, y viste que los italianos son temperamentales, entonces, ¿y qué tiene que ver? Sí, ¿cuántos Y yugos no nos hay ponen, genes, verdad? Sí, ¿no? Son elecciones. Es más fácil operar desde ahí que tomar la decisión de dejar de operar desde ahí y operar desde un lugar diferente. Yo puedo tener la personalidad que yo quiera. No está definido, no hay genes de personalidad, no existen, sí, no fíjate que existen. aquí entra algo bien interesante que yo he visto por lo menos en la gente que viene a consulta y es cuánto confunden como o se sienten tan orgullosos de donde vienen que creen que es malo deshacerse de sus creencias, que creen que no tienen miedo, que no pueden, Exacto. no tienen derecho a evolucionarlas y a cambiar. Y pueden vivir todo el tiempo batallando con el dinero, todo el tiempo batallando con la pareja, con todo en la vida, pero no se dan el permiso de cuestionar las creencias de papá y de mamá, porque entonces estaría cuestionando el clan entero, la familia, y yo, pero no tiene nada que ver, o sea, cuántas ideas de orgullo equivocado, cuántas cosas utilizamos como justificación para no atrevernos a hacer ese cambio que tenemos que hacer, sí o sí, si queremos vivir en más libertad, si queremos este amor y esta alegría que lo necesitamos ya y que todo ser humano requiere para vivir y para vivir esta experiencia de manera más amorosa pues ¿No? justamente ir soltando eso, ¿no? Y el típico que te dice, es que yo soy así. Bueno, sí eres así, pero ¿te sientes bien siendo así?
O sea, ¿no? Porque te estás dando cuenta que estás haciendo algo mal, porque estás haciendo sentir mal al otro. Sí. Entonces, bueno, es que yo soy así. Ah, entonces como tú eres así, pues no se puede modificar. Entonces, tampoco, digamos, ser tan cerrados, ¿no? Sino abrirnos a ese cambio. O sea, no, porque a veces la gente tiene miedo a hacer ese cambio porque, por ejemplo, las personas que tienen esa conducta tan fuerte, a veces lo que tienen es temor de que les vean débiles, ¿no? Entonces, no quieren cambiar porque no quieren que les vean débiles. Entonces, esa es una situación que yo a veces no la comprendo, porque a mí en muchas ocasiones me han dicho la típica frase de, ay, te falta malicia. Digo, ya, te falta malicia y a los demás no les sobra un poco de maldad, ¿no? O sea, como en ese sentido, ¿no? La típica frase esa que sale allí. Entonces es como tratar bueno, de vivir en equilibrio con nosotros y también con los demás, ¿no? Y porque solo así también las otras personas se van a sentir a gusto contigo y van a decir, qué bien me lo paso con esta persona porque podemos conversar, porque podemos hablar de varios temas y a las personas no les da temor hablar contigo o no les da temor expresarse contigo. Entonces, es ver también, ponerse como en el espejo, ¿no? De uno y del otro. Eso también es importante en relación, por ejemplo, a las personas que a veces tienen esa forma de ser más fuerte, ¿no? Que bueno, que yo creo que también es un temor, ¿no? A la típica, ¿no? Creencia que las personas tienen de que por ser más dulces o más cariñosos, pues te ven más débil y eso, o eres más débil y eso no es así. No, definitivamente. No, y además, Iru, acabas de decir algo importante, que esto de por lo general las personas dicen yo soy tal cosa. Ujú, Y la realidad es que las personas no son eso es ponerse una etiqueta. Ujú. En realidad la persona elige actuar de esa manera. ujú, Yo no soy impuntual, yo elijo llegar tarde. ujú, Ay, no, pero no, vos elegís llegar tarde, no sos impuntual. exacto. El poner etiquetas implica ponerse en un lugar de víctima desde el cual supuestamente no tengo responsabilidad y no puedo dejar de ser eso que digo que soy o que la afuera me dice que soy. Cuando le decimos a un hijo, le decimos a un chico, sos un tonto, sos estúpido, sos Ujú, lo que sea, no nos damos cuenta del nivel de condicionamiento que estamos poniendo en la cabeza de esa persona, de la cual le va a costar muchísimo salir, porque estamos muy, muy arraigados en las etiquetas que nos ponemos y que nos ponen. Y después nos cuesta muchísimo hacer consciente que en realidad no soy la etiqueta. Estoy eligiendo actuar como la etiqueta que me pusieron. ujú, Estoy eligiendo actuar en función de esa etiqueta, pero es mi decisión porque son mis conductas. ujú, No tengo adentro un titiritero o alguien que me dirige como una marioneta. ujú. Yo estoy decidiendo actuar de esa manera. Yo soy así. No, vos no sos así. Vos elegís ser así Ujú, y lo podés cambiar. Exactamente. exactamente. Y Y acá está el cómo, gran Todo eso poder. se puede cambiar. sí, Todo. y cómo Excepto la muerte, todo. Sí, exactamente. sí, sí, justamente cómo nos vamos Perdón, a Maya. veces cortando, cómo nos vamos cortando para meternos en un carro chiquito. Yo digo que el quedarnos con esas creencias y con esos miedos que traemos desde familia es como meternos en un carro pequeño y cortarnos los brazos y las piernas porque queremos caber ahí a fuerza. Entonces es elección de cada uno y ahorita me acordé justo de las palabras del Maestro Jesús que nos dijo una vez en un en vivo y era que nos decía que la elección es uno de los más grandes regalos que tenemos, pero que es uno de los que más se nos olvida que tenemos. Entonces hay que estar presentes y estar en conciencia para elegir todos los días aquello que sea más amoroso conmigo y aquello que me regrese a la plenitud de mi ser. Si no me está conectando con el amor, si no me está haciendo sentir bien, si todo el tiempo estoy incómodo, estoy temoroso, bueno, hay que poner atención ahí. Un simple ejercicio es este que les dimos ahorita de haz una lista en tu día a día. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto haces por amor? ¿Cuánto haces por miedo? Y de ahí vas a comenzar a ver como hacia dónde hay que voltear. ¿Qué está pasando en tus relaciones? ¿Qué hay en tu cabeza? Y entonces quizás si comenzamos a cuestionarnos que solamente está aquí y que si se puede quitar de aquí, se va a quitar de nuestra realidad,
pues entonces ya estamos dando el primer paso, que es reconocer que puede ser que todo este tiempo viví equivocado, que todo este tiempo viví con esos lentes empañados, pero que ahora tengo la elección de limpiarlos y de ver un panorama mucho más amplio. Entonces, pues hagamos esta conciencia, y es también un tema de responsabilidad, porque todos vamos en una cadenita. Tenemos hijos que yo creo que todos queremos dejarles lo mejor, y cuando tú enfrentas esto, cuando tú te das cuenta y te haces cargo de las emociones y de todo esto que está, yo estoy en ese proceso también. Hay emociones con las que no me gusta conectar, pero ya lo entendí, ya sé que no me gustan. Ok, no me tienen que gustar, pero sí tengo que trascenderlas y tengo que vivirlas para poder saber cómo se sienten y para poder ver qué hay más allá de ellas. No se termina el mundo con esa emoción, simplemente se pueden mover. Y entonces tragamos este trabajo, de verdad es algo, sí, es doloroso, sí es intenso, pero es la puerta a la libertad, y es lo que te hace que tu vida se comience a ver en esa plenitud, y que comiences a lograr también esos objetivos y vencer cada obstáculo que te vas como poniendo tú solo, solamente por no soltar esas creencias. Vivir una vida tanto más abundante, tanto más alegre, más conectada y mucho más tranquila. Porque cuando liberas esos miedos, también tu mente se tranquiliza. También la mente, cuando la dejas de conectar con estos miedos, se vuelve una herramienta de creación, que verdaderamente es lo que es la mente, una herramienta de creación, pero que utilizamos tanto en nuestra contra. Entonces, comencemos a ser más conscientes, a hacernos cargo de las emociones y a mover las cosas que no se necesitan para ir haciendo manifestaciones más amorosas en nuestra vida. Bueno, y no sé si ya cerrando, pero teniendo en cuenta en esto que acabas de decir, May, que la gracia más divina que nos han entregado y que nos entregó Dios es el libre albedrío. Es la capacidad de decidir y de elegir. Así que dejen de poner la responsabilidad de sus vidas, de sus decisiones en el afuera, en el otro, en la mirada del otro, y empiecen a ponerla en donde tiene que estar, que es en cada uno de nosotros. Hoy leí una frase en Instagram, y con esto cierro, que me encantó, que decía: llego a mi casa, estoy solo, estoy sola, agarro una taza de café, me tiro en el sillón y pongo música. Yo decido si eso es la soledad o la felicidad. Wow, qué lindo. Qué bonito. Sí, tienes razón. Todo es perspectiva. Sí es. Nosotros decidimos todo, Ujú. así que Y vivir el a elegir. momento como te toque y vivirlo y disfrutarlo. Es como Exacto. a veces cuando, bueno, yo también cierro ya con una anécdota cuando, bueno, cuando a veces estamos en esos momentos en los que decimos, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, ámate, ¿no? Siéntate, ámate, piensa qué te gustaría hacer, ¿no? Busca, yo siempre también le digo mucho a las personas que es importante buscarse un hobby que te llene, porque a partir de ahí tú ya empiezas a conocerte un poquito más, qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, te ayuda como a salir de tu realidad para entrar en otra, ¿no? O sea, en esa que tú quieres ir descubriendo para alcanzar ese cambio y lo que tú realmente quieres ser. O sea, el darte tu tiempo y tu espacio. Y no es sentirte solo, y no es estar solo, porque estás contigo, estás con la vida, estás con el universo. Entre más, entre más sueltas, te conectas más con tu ser. Definitivamente, Así si te es. conoces también, pues ahí es donde te vas teniendo como ese contacto con lo que quieres hacer, con lo que verdaderamente nace desde ti, y lo que estás Mm, haciendo por obligación o porque crees que tienes que hacer. Porque luego nos tendemos a llenar de esto, ¿no? De estas obligaciones, pero que realmente luego las veces, pues no tiene por qué ser así, pero yo me las puse en ese momento porque yo me puse esa camiseta, y tenemos ese mismo trabajo de quitárnosla y de empezar mm. a vivir una vida mucho más conectada, mucho más hacia el ser, reconociendo y sobre todo teniendo como esta parte presente de la elección. Y bueno, pues Así con es. esto cerramos, chicas. Muchísimas gracias. Como siempre, se nos va el tiempo rápido. Es un placer estar con ustedes. Les mando un Demasiado. besote a las dos.
Nos vemos prontito. Beso, Bye. gracias. Gracias a los que nos han hecho sus Chao, chao. comentarios Sí, también. sí, gracias a los que participaron. Beso. Chao, Bye. chao. Bye.